En el video de hoy vamos a ver el tutorial para realizar la tabla de frecuencias y la representación gráfica de una variable cuantitativa continua. Para ello vamos a utilizar el Infostat. Vamos a ir a Archivo, Abrir, vamos a buscar los datos que los tenemos en esta planilla de Excel, en este archivo de Excel. Y al abrir va a aparecer una pequeña pantalla para seleccionar cuál es la hoja del libro que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar los datos del caso 6, que son los pesos por racimos de plantas de uva Malbec de la finca San Antonio de la Facultad de Ciencias Agrarias. En este caso los datos no tienen nombre en la primera fila, por lo tanto le vamos a destildar esta opción. Al aceptar, abre la tabla de datos con el nombre del archivo del cual proviene y el nombre de la hoja de la cual proviene. Para cambiar el nombre de la columna, hacemos doble clic sobre la columna y aparece la etiqueta, que le vamos a poner gramo por racimo. Tenemos que tener en cuenta que como es una variable cuantitativa continua, estos números pertenecen al grupo de los reales. Por lo tanto, con el botón derecho abrimos la ventana contextual y vamos a verificar el tipo de dato, que sea un dato real, para poder aplicar las herramientas correctamente. Para realizar la tabla de frecuencias, vamos a estadísticas y pedimos la tabla de frecuencias, que es la distribución de frecuencias. A la izquierda siempre va a aparecer un cuadro con todas las variables que estén presentes en la tabla de datos de la cual nosotros procedemos. En este caso, como tenemos una sola variable, va a aparecer una sola variable. Entonces, se selecciona esa variable y se coloca en el cuadro de variables para realizar la tabla de frecuencias. Se acepta y aparece una ventana contextual siguiente, donde vamos a ver el nombre de la variable, qué tipo de variable es y los elementos que van a aparecer en la tabla de frecuencia. Tenemos el límite inferior y el superior de cada intervalo de clase, la marca de clase o punto medio, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y vamos a tildar la frecuencia absoluta acumulada, que es la ascendente, y las frecuencias relativas acumuladas. Vamos a utilizar el cálculo personalizado del número de intervalos de clase, ya que vamos a tratar siempre de que sean números impares para que la interpretación sea más fácil. Entonces vamos a llevarlo a 7 intervalos y siempre fíjense que nos van a dar el valor mínimo y el máximo que nosotros tengamos. Y al costado dice intervalo de clase, esta es la amplitud con la que va a trabajar el Infostat para hacer la tabla de frecuencia y los intervalos. Siempre vamos a tener tildados los intervalos cerrados por derecha. Vamos a aceptar y va a aparecer una nueva ventana que es la ventana de resultados. Entonces ya tenemos abierta la ventana de datos y la ventana de resultados. En esta ventana van a empezar a aparecer todas las estadísticas que nosotros le vamos a pedir al Infostat con los datos que tengamos en la tabla. Entonces, esta va a ser la tabla de distribuciones de frecuencia. Aparece siempre el nombre de la variable en la que se está realizando la tabla de frecuencias, el número de clase, es decir, el primero, el segundo, el tercer, cuarto hasta el séptimo intervalo, el límite inferior y superior, abierto por izquierda, cerrado por derecha, exceptuando el primero, que es cerrado por derecha y por izquierda, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la relativa
la absoluta acumulada ascendente y la frecuencia relativa acumulada ascendente. Esto es con respecto a la tabla de frecuencias. Recuerden que las tablas de frecuencia se nombran sobre el encabezado y nosotros la nombramos la tabla de distribuciones de frecuencias como distribución de frecuencias según la variable. Es decir, en este caso sería la distribución de los racimos de la parcela de la finca San Antonio de las plantas de Malbec según su peso. Cuando nosotros queremos hacer los gráficos, vamos a gráficos. En este caso, como es una variable cuantitativa continua, vamos a hacer un histograma. A partir de esta herramienta, fíjense que tiene la misma estructura que la tabla de frecuencias. Tomamos la variable que queremos graficar y la colocamos en las variables a graficar en la ventana derecha. Damos a aceptar y automáticamente trabaja exactamente igual que la tabla de frecuencias. Fíjense que por defecto va a tomar 6 clases. Nosotros lo vamos a pasar a 7 intervalos. Es decir, nos van a dar 7 barritas. Con esta herramienta de gráficos nos aparece el gráfico por defecto y a la izquierda nos va a aparecer una ventana de herramientas gráficas. En estas herramientas, fíjense, en la parte de series vamos a tener todas las características que podemos cambiar en el gráfico. Fíjense que acá dice marcas de clase. Si nosotros utilizamos las marcas de clase, nos van a aparecer las marcas de clase en el histograma, pero el histograma, como hemos visto en clase, se realiza con los límites de los intervalos. Entonces, cuando hacemos un histograma, deberemos desmarcar las marcas de clase y colocar los límites de los intervalos. A esto le podemos cambiar el color, le podemos cambiar la forma, etc. Por ejemplo, para cambiar el color, con el botón derecho, hacemos clic sobre la variable o la serie y le podemos cambiar el color, ¿sí? En rojo, en naranja, en el que ustedes quieran, por ejemplo. Con esta misma herramienta de histograma podemos hacer el polígono de frecuencias. En este caso hemos usado las frecuencias relativas, pero también podemos usar las frecuencias absolutas. ¿Sí? El gráfico no va a cambiar, lo que cambia solamente son las características del eje de ordenadas. Si nosotros quisiéramos hacer el polígono de frecuencias, recuerden que el polígono de frecuencias sí se realiza con las marcas de clase. Entonces vamos a sacar los bordes y cuerpos del histograma y vamos a hacer el polígono de frecuencias. Fíjense, vamos a hacer de frecuencias relativas, pero fíjense que acá tenemos como origen el 8. Y nosotros dijimos que íbamos a utilizar las marcas de clase. ¿Sí? Acá están las marcas de clase. Para poder separar este valor del origen, vamos a ir al eje de X y vamos a poner como mínimo, en este caso, el 0. Y al máximo le vamos a poner 120. ¿Para qué? Para que se separe un poco el gráfico de los extremos. Si nosotros hacemos esto, perdemos el valor de los puntos medios. Entonces, para arreglar eso, utilizaremos las TICs, que vamos a ir aumentando los valores hasta que nos den más o menos. Nos podemos ir variando. No solamente podemos hacer el polígono de frecuencias, sino que también podemos hacer las ojivas.
tanto con las frecuencias absolutas como las frecuencias relativas. Fíjense que el gráfico no va a cambiar, solo lo que va a cambiar son los valores del eje de ordenado. Y en este caso, como no utilizamos las marcas de clase, también las tenemos que destildar. Acá aparecerán los valores de los intervalos.